Hola, buenas noches. Buenas noches, Vivian, bienvenida. Nada más espero que ingrese Mariana. ¿Sale? Buenas noches, Vivian. Estoy, bueno, creo que no quiere, todavía no ingresa Mariana. Vamos a darle inicio, ¿sale? Porque, sobre todo porque me estuvieron esperando. No me podía conectar. Como ha estado lloviendo, pues fallaba. ¿Se acuerdan que la vez pasada tuve problemas igual? Pero bueno, ahorita ya por eso es que intenté, que voy a ver si todavía los encuentro y si no, pues pensaba dejar la sesión grabada. Pero les agradezco que se hayan conectado y sobre todo que me hayan esperado. Ya hasta estaba pensando la dinámica para la siguiente sesión, para que tuvieran esta participación, sobre todo aquellas que me estuvieron escribiendo. Pero qué bueno que las veo. Entonces les digo, pues vamos a iniciar, ¿sale? Para que no sea más tarde, sobre todo para ustedes. Bienvenidos. Este es mi quinto espacio abierto para el aprendizaje con su asesora virtual. Les recuerdo mi nombre, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez. Soy asesora virtual del grupo 29 de la generación 46. Y como les decía, esta es pues el quinto espacio abierto. Les voy a compartir mi pantalla. Espero que la vean. ¿Sí la pueden ver? Creo que ya, ¿no? Bien, entonces, como les decía, sí, perfecto. Gracias, gracias, Vivian. Como les decía, estamos ya iniciando la tercera semana después de este receso académico que tuvimos de la semana anterior. Así que vamos a empezar ya en esta semana retomando las actividades. Les recuerdo el orden del día en esta ocasión. La bienvenida a semana 3 de aprendizaje, que pues ya lo acabo de realizar. Vamos a platicar acerca del propósito de la sesión. Voy a hacer una explicación de actividades de semana 3, ustedes vieron, y sobre todo, como ya les venía comentando, en semana 3 va a haber diferentes actividades, sobre todo que no van a ser tal cual actividades integradoras las dos, como hemos venido trabajando. Una de ellas es tipo foro, entonces esas son las modificaciones que va a haber. Buenas noches, Mariana. Después les daré unas especificaciones en foros, como les digo, son dos, entonces va a haber algunas precisiones que les tengo que realizar. Después pasaremos al punto de asuntos generales, sobre todo en las extensiones de actividades pendientes. Y finalmente el espacio de dudas y comentarios. Sin embargo, aunque está al final, ustedes ya saben que vamos trabajando, ya saben la dinámica, que conforme vamos trabajando, vamos revisando las actividades que se deben de entregar en esta semana, ustedes pueden ir compartiendo, ya sea que levanten su manita y les doy la palabra, o bien puede ser que vayan escribiendo sus dudas o sus preguntas en el chat. De esa manera vamos a irlas resolviendo conforme vamos avanzando con las actividades. Entonces, les decía, ya sabemos que esa es la dinámica, pero se las recuerdo. Vamos entonces a pasar a el propósito de esta sesión. En esta ocasión, pues bueno, les voy a presentar la guía detallada de las actividades que van ustedes a presentar en semana 3, sobre todo para que se enfoquen en el análisis de los textos literarios clásicos que se siguen representando en situaciones vigentes. Y sobre todo, como les decía, vamos a seguir reflexionando sobre la pregunta inicial, cómo en la actualidad se produce literatura tanto en formatos convencionales como no convencionales. Así que esta va a ser la forma en que vamos a trabajar. Ahora, la revisión de actividades de semana 3, vamos a empezar con la actividad que les decía, quizás un tanto sencilla. Ustedes ya saben, una es un poco más laboriosa, la otra es un poco más sencilla. Entonces nos vamos a enfocar en la actividad integradora número 5. Literatura clásica y situaciones actuales. Acuérdense que vamos a iniciar con la breve reseña de las nubes de Aristófanes y vamos a poner atención en las páginas de la 1 a la 22.
De ahí, obviamente, si ustedes quieren más adelante leerla completamente, adelante. Sin embargo, ahorita para hacer la actividad solamente vamos a enfocarnos de la 1 a la 22. De ahí vamos a analizar, vamos a descargar el documento para analizar, que es este documento de la actividad integradora número 5. Ustedes ya lo han venido trabajando, ustedes ya saben diferentes elementos que vienen aquí mencionado, ustedes ya como les decía, ya saben de qué trata, y nada más es como que rectificar. Por ejemplo, en la pregunta número 1 nos vamos a ir sobre el argumento. Cuando hablamos acerca de argumento, cuando hablamos acerca de personajes, también, obviamente, vamos a distinguir cuál es el argumento, quiénes son los personajes, las características de personalidad de cada uno de estos personajes, digamos como manera de lista nada más, mencionamos cada uno de estos personajes, por ejemplo, Strepsiades y cómo serían las características, es quizá, no sé, alegre, enojón, centrado, maduro, o es como más, quizá más disperso, divertido, etcétera. Ustedes lo van a ir describiendo, ¿ok? Después, así se ponen, obviamente les decía, como manera de lista, quiénes son todos los personajes, Strepsiades, Sócrates, etcétera. Después vamos a pasar en el inciso D de la primera pregunta, las situaciones graciosas. ¿Qué situaciones para ustedes fueron graciosas o divertidas que se encuentran dentro de la historia? Y en la siguiente, ¿qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Quizá anteriormente veíamos, por ejemplo, con Al que ingrato me deja Bustamante, que de Sor Juana Inés de la Cruz, que ustedes mencionaban, ¿no? Que obviamente como que la reflexión es quizá del amor mal correspondido y entonces quizá si es que ese fuera el argumento, ese fuera el tema que se está trabajando dentro de esta historia, entonces ¿cómo sería? Anteriormente solamente se llevaba a cabo este tipo de situaciones de amores no correspondidos o actualmente también se siguen presentando. Esa es la parte donde ustedes tienen que distinguir. Les decía, ese es un ejemplo. Pero si nos centramos en la obra de las nubes de Aristófanes, entonces, ¿cuál sería el tema que todavía se sigue presentando? Bueno, obviamente se presenta en historia y que quizá en la actualidad todavía se lleven a cabo, ¿va? Entonces les decía, es como que el ejemplo. Esa es de la primera parte, la primera pregunta con esos incisos. En la siguiente parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una adaptación. Entonces, vamos a ubicar quiénes son los personajes y el argumento que venían en el inciso A y B para que lo podamos nosotros adaptar. Vamos a escribir en un borrador solamente de 15 a 20 líneas todo esto que nosotros quizá quisiéramos hacer la adaptación. ¿Qué hay que mantener? Si hay que mantener tanto los personajes como el argumento, por eso les decía, ustedes lo identifican en la primera pregunta, en la siguiente va a ser un poco más fácil desarrollarlo. Van a identificarlos y después ustedes lo van a narrar de 15 a 20 líneas, le van a poner ahora sí que de su cosecha, para que así puedan explicar la historia que se está llevando a cabo. Pueden ustedes cambiar quizá algunos detalles, obviamente tiene que ser como más centrado en la actualidad. No es tanto como de hace tiempo como se llevó a cabo esta historia que se presenta de hace mucho tiempo. ¿Cómo sería más bien ahorita en la actualidad si esos personajes y ese argumento se mantuviera, que es la parte pues que se mantendría, ¿no? Si todavía, por ejemplo, seguiría, perdón, en nuestros días, bueno, ¿cómo es que se llevaría a cabo la historia? Entonces, ¿cómo quizás serían las características ahora de Sócrates, de Strepsiades? ¿Qué es lo que se va a criticar en la historia? Y este borrador lo van a escribir, les decía, limítense de 15 a 20 líneas, porque quizá tienen como muchas ideas que quieran ustedes desarrollar, pero solamente las vamos a enfocar de 15 a 20 líneas. Y después, ya que tenemos ese borrador, no le vamos a agregar nada, solamente eso, vamos a hacerlo como que les decía, es la primera versión adaptada a la actualidad. Y ya que tengan ese borrador, ahora sí, le van a poner voz. Lo van a grabar ustedes, van a leerlo en voz alta y ese audio lo van a subir al Drive para que solamente, bueno, a la nube, para que solamente ustedes compartan ese enlace dentro del inciso D. Está aquí, ¿sale?
Ahí es donde deberán ustedes de incluir el link de la grabación que ustedes hicieron de la narración oral, de la manera, perdón, narración en voz alta. Ya una vez que lo hayan tenido, lo pegan aquí, pero sobre todo verifiquen que tengan los permisos, que yo lo pueda revisar, que yo lo pueda escuchar, porque a veces están en modo restringido y es cuando se me complica porque no les puedo evaluar. Entonces, verifiquen que tengan los permisos y ya una vez que lo tienen, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente. Acá no se aprecia, es la última parte del inciso, es el inciso E de la pregunta número 2. Ya tenemos el borrador, ya lo estuvimos leyendo en voz alta y quizá mientras lo leían ustedes identificaron que había unas frases que no se entendían muy bien, algunas palabras, o quizá que si lo dijeran de otra manera se escucharía mucho mejor. Bueno, pues entonces ya una vez que lo leyeron, les digo que ya hicieron esta parte, entonces ahora sí, ya pueden ustedes modificar, ya les decía ya que lo leyeron obviamente el borrador, modifíquenlo en la parte del inciso E, ahí lo van a escribir, pero igual vamos a mantener de 15 a 20 líneas, no nos vamos a pasar de ahí, para que ya sea la versión final, digamos que es la versión final, porque la primera que ustedes narraron de manera, en voz alta, es el borrador y ya el inciso E ya es la versión final, ¿ok? Ya una vez que tenemos esto, ahora sí pasamos a las preguntas de reflexión. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Hay que indicar siempre el porqué de su de respuesta, por qué opinan de esa manera. Luego el inciso B, podemos aprender mientras reímos o nos divertimos. ¿Ustedes qué les parece? Si nos reímos, entonces ya no vamos a aprender, o al contrario, podemos aprender mucho mejor. Bueno, ustedes me dirán por qué sí o por qué no. Y finalmente, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y en escribirlo? Quizá a algunos se les va a hacer mucho más fácil escribirlo, algunos otros me dirán, bueno, no, a mí lo mío es leerlo en voz alta, siento que se me facilita, etcétera. Bueno, hay que indicar ahí cuál les gustó más, qué ventajas, sobre todo, qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y de igual manera, qué ventajas ofrece la escritura sobre la oralidad. ¿Ok? Hay que indicar obviamente el porqué de su punto de vista y listo. Esa es la primera actividad que les decía, no está tan complicada, creo que es un poco más sencilla a diferencia del foro. Entonces, díganme, Vivian y Mariana, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo las leo en el chat. Vivian dice que no hay ninguna duda. Ok, Mariana también. Perfecto. Entonces vamos a pasar a la parte del foro, ¿sale? En esta parte del foro, la actividad integradora número 6 es tipo foro, que yo les venía comentando, y por eso la importancia de trabajar en el foro aprendiendo, para que así cuando llegaran a esta parte ya no se les complicara porque tenían previamente el ejercicio, ¿no? Bien, tenemos entonces 5 aportaciones que vamos a realizar en diferentes días. De acuerdo a la rúbrica que vamos a revisar el próximo viernes, de acuerdo a esa rúbrica, nosotros tenemos que irnos apegando a esas indicaciones. Ahí dice que debes de ingresar diario, que debes de ir escribiendo alguna aportación. Obviamente inició el día lunes el foro, tienes hasta el día viernes, bueno, hasta el día domingo básicamente, pero el fin de semana generalmente suele saturarse la plataforma. Entonces, por eso yo les sugiero que de lunes a viernes vayan ustedes aportando, vayan compartiendo alguna idea. Entonces, tienen que ser 5 en diferentes aportaciones. No traten de que sea en un mismo mensaje las 5 aportaciones porque va a ser muy complicado. Mejor, primera aportación, y yo les sugiero que así lo vayan poniendo al inicio como un título, primera aportación, segunda aportación, tercera aportación, etcétera, para que obviamente vayan también ustedes teniendo control de las aportaciones que ya van realizando, ¿sale? Primera aportación dice que deben de ustedes explicar con sus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Entonces, no hay definición de diccionario. Si ustedes identifican, ya sea que están viendo esta sesión en vivo o que la vean grabada, identificaron ustedes que quizá escribieron la definición de un diccionario, entonces pueden hacer ustedes esas
modificaciones. Ya no quizá como editar el mensaje que ustedes ya escribieron, porque obviamente ya pasó quizá más de la media hora que tenemos para editarlo, una vez que lo subimos, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer es darse a ustedes mismos una réplica en donde sea como el complemento o la aportación que ustedes quizá hayan identificado que no esté del todo bien realizada. Entonces les decía, con tus propias palabras, ya lo hemos visto desde la semana 1. En la semana 2 reforzamos más e identificamos como tal que era una experiencia estética. Entonces, por eso ya no es de definición de diccionario, es definición propia. Así que, para empezar a participar, Vivian y Mariana, ¿me podrían indicar para ustedes con sus propias palabras qué es una experiencia estética? ¿Cómo podríamos definirla? Díganme. Con sus propias palabras. Si es que ya empezaron a participar en el foro, pues, híjole, adelante, bien participado, porque de hecho ya he hecho mis publicaciones y ya veo algunas de ustedes que ya estuvieron trabajando, entonces está muy padre. Pero solamente obvio que aunque lo vean los demás acá en la sesión grabada, pues no es algo que ustedes van a poder emplear porque ya lo están usando, ¿no? Pero sí podrían darse una idea. Pero bueno, las escucho. Bueno, las leo también. Vivian y Mariana, ¿qué es una experiencia estética? ¿Cómo la podemos identificar? ¿Se acuerdan que de hecho había algunas actividades en donde fuimos identificando primero, conforme íbamos leyendo, que íbamos identificando? Y quizá eso como nos puede servir para definir entonces qué es una experiencia estética. Mm, las leo, las leo. Espero que sí estén escribiendo, Vivian y Mariana. Les digo, sobre todo pues para empezar a participar, ¿va? En lo que ellas participan, vamos a avanzar. En la segunda aportación, hay que ingresar primero a dos sitios. El primero se llama Annie Garzalou, es anniegarzalou.com desvaneciendo, que es como el sitio. El siguiente se llama Bestiario Marino. Son muy interesantes, la verdad es que a mí me llaman mucho la atención, porque si ingresas, híjole, es como, sobre todo en el de Bestiario Marino, es muy, muy extenso lo que puedes encontrar y muy interesante, es una forma diferente de compartir la información que quizá a algunos pudiera ser tediosa, pero como la presentan de esta manera, es como les decía, te llama la atención. Entonces, van a ingresar a estos dos sitios, no nada más váyanse por el título, ingresen realmente, naveguen en los sitios para que sobre eso ustedes puedan distinguir qué es lo que trabaja cada uno, a qué se enfoca cada uno de esos sitios y ahora sí me van a indicar si esos contenidos que encontraron en esos sitios se pueden considerar literatura. Ya una vez, pero traten de indicarme el primer sitio que se llama Desvaneciendo o el segundo sitio, Bestiario Marino, traten de decirme, porque a veces me dicen, bueno, un sitio sí se considera literatura, el otro sitio no, pero ¿cómo sé cuál es el que consideraron ustedes que sí es literatura y cuál es el que no? O bien, algunas veces me dicen, bueno, el primero sí se considera literatura por eso y esto, el segundo también se considera literatura. Tratemos de trabajarlo un poco más formal, más específico para que no haya ideas vagas, ¿no? Tal cual, primer sitio desvaneciendo, si quieren pues poner el link y el segundo sitio bestiario marino y ya. Ahora sí me indican, este sitio se considera literatura o no se puede considerar literatura, ¿va? Para que de esa manera entonces ya lo podamos, yo lo pueda evaluar porque a veces son como muy, muy vagos y les digo, y como que la idea no queda tan concreta y por eso es que puede venir una baja calificación. Tercera aportación, respóndanme ustedes si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. A veces, por ejemplo, hemos visto cómo se crean obras por medio de la tecnología, ¿no? Entonces, cuando estamos involucrando la tecnología, ¿ustedes consideran que se puede seguir considerando una obra que quizá pueda brindarnos experiencias estéticas? Bueno, ustedes me dirán entonces, ¿no? Si es o no es cierto que si es que
Si entran las TICs, digamos, como que en acción, entonces ¿se considera o no se considera que hay experiencias estéticas? Me van a decir, obviamente, ¿no? Pero retomo. Tercera aportación, consideran que es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. En la siguiente, den réplica a un comentario de alguno de sus compañeros, supongamos que ya Mariana haya participado, entonces ustedes quizá le digan, Mariana, no es evaluar, acuérdense que una réplica no es evaluar y decirle a Mariana o a Vivian, perdón, si es que lo hicieron bien o lo hicieron mal. En realidad no se trata de eso porque no estamos evaluando. Una réplica es darle el punto de vista, ya digamos que ellas aportaron o cualquier compañero ya dio su argumento, ya hizo su primera o segunda o tercera aportación, la que sea, y entonces ustedes le van a decir si están de acuerdo o no con lo que ese compañero o esa compañera ya explicó. Solamente es eso, no es de evaluar, de decir, Vivian, te felicito, tu ortografía es muy buena, utiliza los signos de puntuación, me parece perfecto, y tu idea es clara. Te invito a que continúes participando así. No, la verdad es que les digo, no se trata de que ustedes evalúen. Esa es la parte de mis funciones. Más bien ustedes lo que tienen que hacer es leer los comentarios de todos los compañeros que ya aportaron y darle una réplica a algún compañero indicándole si están de acuerdo o no con el punto que él o ella dieron ya en el foro. ¿Va? Solamente si estoy de acuerdo contigo por esto o no estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto. ¿Va? Les digo cuarta aportación. Y la quinta es, obviamente, darle respuesta a la pregunta detonadora. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? ¿Qué les parece? ¿Pueden vivir o no se pueden vivir experiencias estéticas? ¿Vale? Entonces, son las 5 que deben de realizar. Perdón. Mariana dice, es la experiencia del arte y muestra lo bello, donde el lector olvida su mundo por un momento por sumergirse en la lectura. Un ejemplo es cuando nos emocionamos al leer o nos encanta una obra. Exactamente. Si ustedes leyeron, por ejemplo, en el foro Aprendiendo, yo ya les compartí un recurso extra. Ese recurso extra, por ejemplo, si es que les está costando trabajo definir con sus propias palabras que es una experiencia estética, entonces, yo les sugiero que se vayan a ese recurso extra. Es un sitio, es un video en YouTube. Y la persona que está hablando en ese video nos indica cómo todo surge desde la estética, ¿no? Que estudia precisamente la parte de la experiencia estética. Y de ahí menciona diferentes ejemplos de cómo podemos nosotros identificar una experiencia estética. Y todavía te muestra obras de arte y te dice, bueno, a ver, ¿qué estás percibiendo? La obra se llama, no sé, fulanita de tal, ¿no? Y entonces, ¿qué estás percibiendo? ¿Cómo es que tú lo puedes ¿cómo te puedes enfocar en esta obra? ¿Qué sientes? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué se te viene a la mente? Etcétera. Todo este ejercicio te sirve a ti, pues obviamente, para que puedas después definir qué es una experiencia estética, porque después hace la reflexión de lo que ya es realmente la experiencia estética, ¿no? Y también te presenta otros ejemplos, porque obviamente muestra obras de arte, ¿no? Pinturas, pero también de ahí te muestra diferentes ejemplos que tenemos en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vemos un paisaje, por ejemplo, cuando estamos comiendo, cuando escuchamos una canción, etcétera. Toda esta mezcla de diferentes ejemplos te dan obviamente más claridad sobre lo que es una experiencia estética. Entonces, yo les sugiero que lo vean para que así no se les complique, para que así ustedes puedan definir con sus propias palabras, porque, y aparte no está muy largo. La verdad es que me parece que dura como entre 10, 12 minutos, no recuerdo muy bien, pero a mí no se me hizo nada complicado mientras estaba yo haciendo otra actividad. En casa, obviamente, escuchaba yo ese video y si mientras estás haciendo, te digo, tus pendientes, escucha el video o si tienes el tiempo, pues dedícate por completo, enfócate y escúchalo bien y velo bien y va a ser de mucha utilidad. Entonces, por eso les digo, sí, véanlo, se llama así, recurso extra estética, o que, ay, no recuerdo si era estética, ¿qué es estética? Me parece. ¿Qué es estética? Y dice así, recurso extra. Véanlo, está en el foro novedades y sobre todo, pues porque así ya ustedes van a tener más claridad, ¿sale? Pero muy bien, Mariana. Me falta Vivian. Espero que ya tengas un poquito más de ideas, Vivian. Entonces les decía,
En la parte final solamente les estoy incluyendo que ingresen en diferentes días para participar de manera más efectiva, sobre todo también porque ustedes participaron el día lunes y quizá hicieron las 5 aportaciones, es muy probable que no haya muchas personas a las cuales les dieron ustedes réplica. Entonces, por eso es importante ingresar en diferentes días para que así pueda, quizá todos los que ya publicaron digas, bueno, estoy de acuerdo con lo que opinaron, pero si ingresas hoy o ingresas mañana, ya vas a tener a alguien más que digas: esto no lo había pensado, lo voy a comentar". Y entonces ya puedes hacer tu réplica, también para que tú puedas tener diferentes opciones para participar, ¿va? Y también para que te des cuenta cómo se desarrolla el foro, que no haya ideas repetidas, revisen todo, lean todo a detalle para que así sepan, que están aportando algo nuevo, ¿ok? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Vivian y Mariana, todo bien. Vivian, me falta tu participación, ¿eh? Solo te comento, te espero. Siguiente, vamos. Tenemos actividades formativas, literatura, actualidad y sociedad, y literatura y estética, que también les va a servir para que tengan eh, un poco más de claridad y no les dé pena, como a Vivian. No es cierto, Vivian. No, adelante. Es que en realidad, pues todos están ustedes aprendiendo, ¿no? Entonces, quizá algo que tú puedas relacionar con experiencia estética, también lo puedes comentar. Actividad de habilidad socioemocional, también tenemos una actividad que cuenta el 5% de su calificación. Hay que trabajarla, a más tarde el día domingo se cierra, entonces tienen todos estos días para que puedan trabajar esa, actividad y sobre todo, pues, para que tengan el 5%. Veamos. Tenemos el foro aprendiendo, a ver, déjenme ver. Okey. Me dice bien, okey, bien. El foro aprendiendo, acuérdense, tenemos en el foro aprendiendo algunas preguntas con las que puedan ustedes participar. Por ejemplo, ¿qué tan similares son los personajes que ustedes han visto en los textos, no? Que han ustedes conocido a las personas que conocen? Quizá ya encontraron alguna debutante, quizá ya encontraron, quizá algún Frankie, ¿no? Alguien que sea parecido a los personajes que ustedes ya han leído, bueno, acá lo pueden compartir. Total, nadie más se va a enterar más que ustedes y yo, pero no los conozco en realidad, ¿no? De quien ustedes me van a hablar. También pueden decirme qué tan vigentes son las formas que ahí se expresan los sentimientos. También si han actuado alguna vez como alguno de esos personajes o han experimentado celos, ira o emoción de la forma en que se expresan en algunos de los poemas que hayan leído, ¿va? Hay que contestarlo y sería todo. Si ustedes también quieren compartir alguna pregunta, alguna duda o ayudar a responder alguna duda porque ustedes quizá vieron la sesión grabada o están en la sesión en vivo, entonces también puede ser de utilidad, ¿no? Al final voy a subir a la plataforma sus participaciones de los espacios abiertos. ¿O cuáles participaciones? Supongo que sí, ¿verdad? De los espacios abiertos. No, la verdad es que sí estaba un poco, pues sí, cansada, un poco estresada y la semana que tuve anterior, la de vacaciones, es así, sí me dediqué a como que a relajarme un poquito porque tanto el trabajo de acá de la prepa línea como el trabajo de la escuela donde trabajo, el que ya les decía, en el bachillerato donde laboro, y sí fue como una muy pesado la última semana antes de vacaciones. Entonces, no los había subido, pero las voy a subir ya en estos días, para que más tardar el viernes, ustedes ya que ingresen al siguiente espacio, el sexto espacio, ya sepan cuántos puntos se tienen como extra, ¿no? Em, gracias a ustedes. Bueno, tenemos sugerencias en foros. ¿Qué es lo que yo les sugiero? Que traten de trabajarlo un poco más formal, un poco más, enfocado a lo que vamos a estar trabajando, les decía, ya no sé ay, gracias, qué linda, gracias. Sí, a veces sí me presiona un poquito porque son muchas, pero ya me estoy poniendo ahora sí al corriente.
Em, Les decía, traten de ser un poco más formales cuando expresan sus mensajes, cuando comparten sus mensajes, incluyan siempre un saludo, buenas noches, o como yo siempre les digo, estimados alumnos, apreciables estudiantes, etcétera. El cuerpo del mensaje, ahora sí, no sé, este mensaje es con la finalidad o responde a tal pregunta, ¿no? Y entonces ya ustedes incluyen ahí la respuesta. Y finalmente, una despedida, que sigan pasando una agradable noche, saludos cordiales, etcétera. La ortografía. Es muy importante verificar su ortografía, sobre todo en el foro no aparecen, bueno, a mí no me aparecen los errores que pudieran llegar a tener, ¿no? Pero, pues, sobre todo cuando uno va escribiendo. Pero si uno pone atención, ahí vas checando cuáles son los errores. A veces hasta el error que luego decimos error de dedo, cuando lo escribimos un poco mal, se nos fue una letra o la pusimos en otra palabra, etcétera. Todos esos errores, yo les sugiero que mejor primero escriban su participación en un archivo de Word. El mismo archivo tiene un autocorrector y les va a indicar las posibles, pues, los posibles errores para que los corrijan. Y sobre eso ustedes, pues, ahora sí, ya que tienen la participación bien redactada, sin faltas de ortografía, la copian y la pegan dentro, del foro, ahora sí. Están seguras de que no tiene errores, que están, trabajándolo adecuadamente, y ya con eso aseguran que tengan, sobre todo, también un puntaje mucho mejor. Hay que leer los comentarios de todos sus compañeros, darle réplica a alguno, indicando siempre si están de acuerdo o no con el punto de vista que alguno de sus compañeros ya haya emitido. Estoy de acuerdo contigo por esto o no estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto, ¿vale? Y finalmente, revisen todos los recursos de la semana, sobre todo para que sepan distinguir, por ejemplo, cuando hablamos de una experiencia estética, cuando hablamos acerca de si se pueden considerar las obras, algunas obras creadas por medio de las TIC como parte de la literatura, para que obviamente tengan más ideas, para que tengan más argumentos y para que sepan decidir y tomar una postura. ¿Sale? Y ahora sí, mis, mis sugerencias. Hay participaciones en el foro, que es la actividad integradora número 6. Deben de ser 5 publicaciones. Si alguno de ustedes, por ejemplo, no tiene una participación muy completa o que le haya faltado detallar algo de alguna, quizá algunas aportaciones necesitan 2 preguntas que se tienen que responder. Quizás solamente se enfocaron en una y en la otra no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, lo que yo hago generalmente es darles una réplica. Ejemplo, apreciable Vivian, me parece que tu comentario es está muy acertado, sin embargo, me faltó tu punto de vista sobre tal situación, ¿no? O apreciable Mariana, te sugiero que incluyas tal punto, ¿no? Que no se nota claramente dentro de tu aportación, para que así ustedes los vean y sobre eso me contesten. Y de esa manera que estamos asegurando, pues bueno, que ustedes tengan el puntaje completo porque ya está una participación completa también, aunque sean 2 mensajes, dentro, digamos que es el mensaje original y su réplica, no importa, los 2 hacen uno que sería completo, si es que en dado caso que alguna de ustedes o alguno de ustedes haya faltado algo, ¿no? Guardar con la nomenclatura solicitada, como ya les he dicho, para identificar, sobre todo para no subir actividades que no van de acuerdo a lo que están solicitando. Actividades mejoradas para incrementar calificación. Acuérdense que sobre todo cuando tiene actividades ustedes con características de plagio, no les puedo cambiar la calificación porque ya se les asignó. Lo que tienen que hacer es mejorar en la siguiente semana, evitar de todas las maneras posibles cometer plagio, ya sea parcial o total, para que de esa manera no tengan este problema. Pero es una actividad que se equivocaron generalmente en la misma retroalimentación. Les digo, subiste otra actividad, tienes para tal día para subir la actividad correctamente o para subir el link o para permitirme revisar alguna actividad, etcétera. Pero yo les marco dentro de la misma retroalimentación, entonces solamente a esos casos, ¿vale? Y sobre todo les digo, cuando son casos que no son plagios y también actividades que no fueron acreditadas. Ortografía, les sugería el diccionario de la Real Academia Española para que lo empleen. Poco a poco van mejorando, pero obviamente todavía hay unos puntitos pendientes.
Cuadros de texto hay que editarlos, no eliminarlos. He visto muchas actividades donde los cuadros de texto ya los eliminaron por completo y solamente ponen la respuesta. Todo esto se ve como en desorden, ¿no? Se ve poco organizado. Entonces yo les sugiero que los editen, no los eliminen, edítenlos. El mismo cuadro se puede arrastrar hacia abajo para que entonces ahí puedan incluir su respuesta completa. ¿Va? Importante, una vez que terminemos esta semana o si ya pueden empezarlo a trabajar adelante, hay dos encuestas de opinión que deben de trabajar, que deben de responder. La encuesta sobre el módulo y la encuesta sobre opina sobre tu asesor virtual. ¿Qué es lo que van a hacer? Solamente van a responder esas encuestas de opinión para que entonces se les puedan habilitar los recursos de la semana 4. Si no las contestan, los recursos van a estar bloqueados, no van a saber cuál es el proyecto integrador, no van a saber qué se debe trabajar en la semana 4. Por eso es importante que los contesten a más tardar el día domingo para que así obviamente ustedes puedan habilitar su siguiente semana y puedan revisar qué es lo que deben de entregar. ¿Va? La parte de plagio, todavía se presentaron muchos casos, todavía en la semana 2. Estoy terminando ya la semana 2 de evaluar y estoy ya empezando con la semana 3, pero sí les pido que traten de ser lo más originales con sus respuestas, con sus actividades, aunque algunos me dicen, pero es que solamente fue la pregunta 3 o la pregunta 4, etcétera. Pues sí, pero aún así es plagio parcial. Y recuerden que aunque sea un pequeño párrafo, no importa si lo tomaron de alguien más, traten mejor de explicarlo con tus propias palabras para que así no haya evidencia de que fue tomado de ningún otro sitio. Y entonces ahora sí no hay una penalización y una baja calificación. Ya les había compartido videos, ya lo estuvimos hablando en el segundo espacio abierto hablamos sobre eso, solamente vuelvan a checarlo si es que hubiera dudas de cómo es que se debe de trabajar. Y finalmente, recordar que la tecnología nos sirve para presentar trabajos mucho mejores, organizados, con mejor ortografía, con quizá una portada, con mejor diseño, etcétera. Y sobre todo recordar que se debe de emplear la fuente Arial y el tamaño es de 12 puntos. Entonces, Arial de 12 puntos es lo que debemos de trabajar. No agreguen Arial o de cualquier otra letra en 18, en 22, etcétera. Es muy grande. No es necesario, sobre todo porque yo lo vuelvo a editar y lo que ves que quizá no llegaron a la extensión de 5 a 10 líneas o de 15 a 20 líneas, etcétera. Traten mejor de definitivamente usar solamente Arial de 12 puntos. ¿Va? ¿Dudas, chicas? Mariana, Vivian, ¿alguna pregunta? Ninguna. Ok, ninguna. Bueno, de cualquier manera, si más adelante les surgen dudas, este es mi correo institucional, abreviación de asesora virtual av.wendilucia.rodríguez@prepa en línea guión medio, perdón, c.edu.mx. El foro novedades, el foro aprendiendo y el mensajero, que es donde ya me han contactado la mayoría. Esos son los medios. Háganme llegar sus preguntas. Si no tienen dudas, de todas formas, el día viernes, yo los voy a esperar para que nos veamos en nuestro sexto espacio abierto a las 9 de la noche. Previamente les voy a estar compartiendo la invitación para que ya van a ser de nuestros últimos espacios. Entonces, el día viernes es importante porque les voy a platicar acerca de las rúbricas y sobre todo empezamos a avanzar con el proyecto integrador y todo lo que se trabaja en semana 4. Entonces, por eso es importante que ustedes ingresen para que vayamos resolviendo esas dudas que todavía pudieran llegar a tener. ¿Va? Bueno, pues estamos en contacto entonces en estos días. Muchas gracias, Vivian, por haberme esperado. Gracias, Mariana, también a ti por haber asistido. Nos estamos viendo el próximo viernes y ya saben que estamos en contacto. Que pasen muy bonita noche. Gracias, Mariana, igual a ti. Bonita noche. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. En un momento más les subo el video de esta grabación. Bye. Bonita noche. Bye.